que mira, el ministro Pérez Reyes ha salido a decir, no voy a dar rescate a Petroperú, pero le voy a dar una política de mejorar sus flujos de pago. Hay que tener en cuenta también que el dólar se está depreciando, o sea, las reservas del Perú se están depreciando. Podrían usarse en algo, creo, más rentable para la economía del país. En la derecha no hay alianza ni jugando. Keiko nuevamente candidata. ¿Será otra vez Keiko candidata? Hola, bienvenidos a una nueva edición de Causa y Efecto. Como siempre, Daniel Sá, José y César Gutiérrez en la co-conducción. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bien, Daniel, acá con temas locales, creo que la principal preocupación de la gente es qué va a pasar con el tipo de cambio. Bueno, Y hemos hablado que está abajo, la idea está es, abajo y sí. ¿y cómo el proyecto ahorro en dólares, compro dólares, vendo dólares? Esa es la idea de la gente, ¿no? No, 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 ha seguido bajando, bueno, no demasiado, pero ha bajado. Hay una apreciación importante del tipo de cambio. Lo que es importante entender acá es que un tipo de cambio apreciado atenta contra la rentabilidad de las exportaciones, sobre todo las no tradicionales, porque el efecto combinado para estas exportaciones de arancel más tipo de cambio apreciado hace que los productos peruanos en Estados Unidos suban de precio de una manera importante. Entonces, no es simplemente que bien, ahora pago mi deuda, o sí, o sea, eso puede pasar en el corto plazo, pero en el mediano plazo el tipo de cambio va a volver a su nivel de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa en el resto del año? Lo que pasa es que el sol peruano se está apreciando porque el dólar se está depreciando. El dólar se está depreciando de una manera importante. Entonces, muchas monedas fuertes en el mundo se han estado apreciando frente al dólar. Eh, lo único que no se aprecia, lo único que no se modifica, por ejemplo, el tipo de cambio chino. China mantiene su tipo de cambio, no ha hecho ninguna modificación. El tipo de cambio chino sí sabemos que está controlado por el gobierno. El gobierno mantiene su tipo de cambio. En el Perú yo creo que sería importante que se hiciera alguna maniobra de estas que hace el Banco Central, que están permitidas dentro del tipo de flotación administrada que tenemos, para regresar el tipo de cambio un poco a un nivel más adecuado a nuestra productividad, porque finalmente el tipo de cambio refleja la productividad del país y es un indicador de la competitividad del país. El tipo de cambio en este momento está apreciado por efectos de una depreciación del dólar que puede ser provocada por mismo Estados Unidos, porque Trump está muy contento con que el dólar se deprecie, porque de esa manera puede importar menos, porque los productos importados salen más caros. Pero no veo por qué el Perú tenga que seguir una política tan rígida en este sentido de aprecio mi moneda porque el otro se está depreciando, etcétera, cuando eso no le conviene a la economía peruana. De manera que, ¿qué puede pasar a fin de año? Mira, yo diría que dependerá de lo que haga Estados Unidos con sus socios comerciales, pero al plan que da Trump, que ya volvió a estirar el plazo hasta agosto de sus aranceles, y que no me llamaría la atención que lo vuelva a estirar, yo creo que si esto se mantiene igual hasta fin de año, el tipo de cambio va a seguir en el nivel que está ahora, o incluso un poco menos. Eh, pero tiene que ver también mucho las exportaciones Y claro, peruanas. ¿Cómo se llama? En los 4 primeros meses del año, las exportaciones crecieron peruanas, ¿ah? En general crecieron 22%. ajá, Esto en dinero respecto al año anterior es 6.000 millones de dólares en 4 meses. Un promedio de 1.500 millones de dólares anuales, perdón, mensuales, digamos que ha ingresado por exportación. Por supuesto, eso influye, ¿no? Ha habido una sobreoferta de dólares. Y por otro lado, algunos decían, lo que pasa en Estados Unidos hace que capitales vayan a mercados donde hay libre y a jugar capital especulativo en bolsa de valores, por ejemplo. Pero la información de la bolsa de valores en el Perú es que más bien la participación del capital extranjero en juegos bursátiles ha bajado. Entonces no va por ahí. Tiene que ver mucho con lo que tú dices, digamos, la depreciación del dólar
y el aumento de las exportaciones peruanas. Ahora, efectivamente, el Banco Central, que parte de la reserva, que son 87.000, no son los 57.000, no le llaman posición de cambio, dinero con la cual el Banco Central maneja dólares o soles para el tipo de cambio, que no ha actuado, ¿no? No, no está Y actuando, contra, no está actuando. no actuando. Y no entiendo no entiendo esta política, porque salvo que tenga algún problema con la inflación o que piense que la inflación se está acelerando, no sé, no he escuchado que eso sea el problema. Me parece que aquí hay mucho dogmatismo. Creo que el tipo de cambio debería fijarse en un nivel un poco mayor para no perjudicar tanto, digamos, no perjudicar la economía peruana, porque hay que ver también que con este tipo de cambio las importaciones se van a volver más baratas. Entonces, no sé, yo creo que ahí hay una política que se debería rectificar. Ahora, sobre el nivel de reservas que tú has mencionado, y solo voy a dar un dato para que cuantificar, para que se tenga conciencia de cuántas reservas tiene. El Perú podría en este momento pagar toda su deuda externa con las reservas que tiene. No digo que lo haga, digo, la magnitud de las reservas de Reserva Central es tal que toda la deuda externa podría cancelarse mañana. Las reservas normalmente se fijan en una cantidad equivalente a 3 meses de importaciones. El Perú tiene Ujú. reservas para 7 meses de importaciones u 8. Entonces lo que estoy diciendo es que son excesivas esas reservas. Son demasiados dólares que podrían, yo no sé cómo y no voy a decir dar ideas, pero se podrían utilizar de una mejor manera, porque hay que tener en cuenta también que el dólar se está depreciando, entonces las reservas del Perú se están depreciando. Podrían usarse en algo, creo, más rentable para la economía del país. Y justo en ese tema, Daniel, ¿no? Sin estar diciendo que nosotros vamos a utilizar la reserva para gasto No, corriente, no, 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 financiamiento, nunca dijimos eso. por supuesto. Pero mira lo que hacen los bancos centrales de otros países, incluido Reino Unido. Más allá de mantener dólares, han comprado oro. Claro, Yo no estoy diciendo que le compres oro a los ilegales, ¿no? Compra legal, porque el oro se está manteniendo casi un nivel de 3.300 dólares por onza, que eso equivale a 50% de lo que valía el año pasado el dólar. Y parece que la tendencia sigue por ese nivel porque es como un activo de refugio, claro, ya que el dólar se está depreciando. exacto. Es un tema, por ejemplo, para discutir, porque ese cuando hablamos de las reservas, sacrosanta no toques para nada. No, tipo de cambio tiene que ver, diversidad de cartera en la cual lo tienes, otra cosa que ver, que es lo que venimos Y sosteniendo. tampoco es herejía comentar esto de que la total autonomía del Banco Central. El Banco Central, por supuesto, que tiene que tener independencia, pero una cosa es independencia, otra cosa es autonomía, porque ya es un Estado dentro de otro. Pero no es así, por ejemplo, en Estados Unidos, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, este, le da dinero al gobierno, de ahí de donde saca Trump todos los dólares que usa para sus déficits. No digo que esté bien, digo que lo hace. El Banco Central Europeo compra la deuda de todos los países de la Unión Europea para controlar la inflación y para ayudarlos en sus finanzas. De manera que no es, no es que los bancos centrales de todo el mundo sean totalmente independientes y no son. O sea, trabajan con los gobiernos. Ok, en el Perú eso se ha hecho y estuvo mal, por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Se perdió mucho dinero porque el Banco Central imprimía billetes y generaba inflación, pero eso son épocas ya pasadas. Ahora, es importante notar, esto de la autonomía absoluta del Banco Central se da dentro del marco de la globalización y del plan neoliberal de 1990 para que el Banco Central tenga cómo pagar la deuda. Eso es lo único que interesaba por este propósito. Nada más, ese era el comentario que quería hacer. Claro, y una cosa adicional, dentro de la autonomía del Banco Central, que estoy de acuerdo, que está blindado en la intervención política irresponsable, que estoy de acuerdo con eso, tampoco no tiene que ser No, sacrosanto. pues, Y te pongo un tema muy especial. Miren, en el año 2016 se dio un superávit de oferta de energía eléctrica temporal. Y el discurso de los agentes económicos interesados fue: ya no invierta más en electricidad
porque hay sobreoferta, como si eso fuera a muy largo plazo. Y el Banco Central se sumó al discurso. ¿Y ahora en qué estamos? Que al 2026, en el segundo semestre, va a haber carencia de oferta de bajo costo, es decir, hidráulica, eólica, solar y gana todo el ciclo combinado. Pero hay oferta de alto costo en el Perú después de eso. O sea, no va a haber déficit de oferta, pero va a haber déficit de oferta de bajo costo. ¿Por qué? Porque no se invirtió más en termoeléctricos, en renovables, por el discurso conjunto de grupos de interés con respaldo del discurso del Banco Central. Entonces, la autonomía está bien, pero tampoco no digamos que es infalible. No, Y eso ha pasado completamente desapercibido. no, pues, y en todo caso, como digo, autonomía no significa crear un Estado dentro de otro. La autonomía es la independencia que toda institución tiene que tener, pública o privada, estatal o no, tiene que tener independencia en su manejo, por supuesto. Pero lo que se ha creado, y no solo en el Perú, con estas políticas, es un ente que acumule dólares para que llegado el momento pueda pagar la deuda. La verdad es, ¿qué otro beneficio trae? Bueno, eso ya lo podemos discutir, ¿no? Este, Daniel, y hablando de previsiones, vamos al tema de Petro sí, Perú, sí, sí, sí. que mira, el ministro Pérez Reyes ha salido a decir, no voy a dar rescate a Petro Perú, pero le voy a dar una política de mejorar sus flujos de pago. Y eso hay que traducirlo, porque la verdad que es una generalidad bastante peligrosa lo que viene anunciando. Y que en el fondo sí va a ser un aporte nuevo a Perú que lo va a necesitar. Y creo que vale la pena hablar de ese tema. Claro. Este, la, la, Antes una pequeña pregunta, pero ¿se ha hecho algún estudio, alguna proyección de la viabilidad de Petroperú en digamos, de acá a 10 años? ¿Hay algún estudio de ese tipo? Mira, para no, yo tengo una figura año a año que puedo comentar, pero digamos sería pues cosecha propia. Vamos a la cosecha ajena y de primer nivel. El auditor de Perú, Pricewaterhouse. Acaba de publicar hace una semana los estados financieros auditados 2024. Y la primera afirmación que hace en su introducción es que en la situación actual, la viabilidad de Perú como empresa para mantenerse sostenidamente está en tela de juicio, está en riesgo. Eso dice la Eso ha auditoría. dicho Pricewaterhouse Caramba. en sus estados financieros auditados. Ahora, eso no es lo único, porque también vienen los talibanes, pues no, que se liquide. Sí, claro, se liquide y los 4.100 que son la deuda de largo plazo internacional vendrían a cobrarte en la mañana. Pero hay un tema adicional que dicen que la vendan. Vamos a ver que la vendan. En el año 2022, a raíz que Neo le da 1.000 millones de dólares de aumento de capital, compromete a realizar un estudio sobre la situación de la empresa. Ah, Lo hace Arthur Delito, asociado con otra empresa, y lo presenta en julio del año 2023. ¿Qué dice eso? Que si ponemos los supuestos razonables de los ingresos de Perú hasta el 2032, ¿y por qué 2032? Porque se piensa la primera serie de bonos de 1.000 millones de dólares y restamos las obligaciones, eso da 1.500 millones de dólares negativos. Es decir, el valor de la empresa es negativa. La pregunta, ¿alguien va a comprar una situación así? La respuesta es no. no, no, además, Entonces, ¿quién va a comprar deuda? claro, Claro. ese es un tema. Ahora, Pérez Reyes, intentando traducirlo, mejorar el flujo. ¿Qué es lo que presiona el flujo? Las obligaciones anuales en el exterior, que suman 340 millones de dólares al año. ¿Cómo así? 170 intereses bonistas y 170 intereses más capital de un crédito sindicado en Europa liderado por el Deutsche Bank. Eso, los 340 se pagan dos cuotas, en junio y en diciembre. Eso es lo que agobia. La pregunta es, ¿cómo alivias eso? En el caso de los bonos, tendría que emitir
una especie de una serie de bonos para reemplazar los anteriores, a menos tasa de interés. No se puede. La tasa de interés de Petro de estos bonos es 4,75 una serie, 5,62 otra serie. El Perú, con garantía soberana, ha emitido en junio de este año 1.600 millones, tasa de interés 5,5. O sea, no mejoraría en lo No, absoluto. no, no. Y si hablamos de crédito sindicado, una emisión 5,5 como deuda soberana, no de Petro. Y la tasa de interés del crédito sindicado es 3,96. Entonces, ¿de qué está hablando el ministro Pérez Reyes? Eso no es posible. Sencillamente es un discurso para la tribuna. Ok, llegamos hacia el final de esta primera parte, regresamos con el espacio ¿Usted qué opina? Y volvemos después del corte. Ok. Cada vez que se menciona o se habla o se propone un tema que podría ser favorable para el desarrollo del Perú, se pone como excusa o como parachoque, no la corrupción. Entonces se dice, por ejemplo, podría discutirse la posibilidad de alguna manera, muchos condicionales, pero es verdad, utilizar algunas partes de las reservas del Banco Central por el mismo Banco Central para contribuir al desarrollo del país. Se dice, no la corrupción. Se debería construir una empresa, formar una empresa estatal minera para que explote junto con capitales privados todos los yacimientos que están todavía libres. No la corrupción. Bueno, lo que pasa aquí es que la corrupción es la que está condicionando entonces el desarrollo del país. Yo solo quiero mencionar un caso donde eso pudo ser así, pero fue totalmente distinto, y es Singapur. Singapur era el país con mayor nivel de corrupción en todo el mundo allá por los años 60, 65. Combatió la corrupción de dos maneras, con castigos muy duros y con desarrollo del país, y lo logró. Lo que quiero decir, solamente con castigos no se termina con la corrupción. Tiene que ser castigo y desarrollo del país. Ojalá que eso se entienda. Lo que pasa, y solo lo digo esto para terminar, es que parece que no puede haber desarrollo del país porque hay la corrupción. ¿Usted qué opina? Sí, estábamos hablando de la deuda de Petroperú, la idea que salió de alguna parte de que se iba a perfilar la deuda de acuerdo a los flujos de Petroperú, lo cual, como nos cuenta César, no tiene mucho sentido porque los flujos de Petroperú no dan para pagar deuda, y tampoco se puede reperfilar la deuda al monto que uno quiera, eso tiene que ser aceptado por los tenedores de deuda. En la mayor parte de la deuda de Petroperú, buena parte está en bonos. Ahora, otra cosa que podrían hacer si quieren es al vencimiento de los bonos renovar la emisión con nuevos bonos, o sea, pagarlo con nuevos bonos, pero eso depende también de que se acepte esa alternativa en el mercado. Y eso sería además una mala señal acerca de las finanzas, ya no de Petroperú, sino de todo el Perú, porque estaría renovando deuda porque no la podría pagar. De manera que ah, lo que pasa es que cuando hablamos de Petroperú, algunos quieren entender, como decía César, que queremos liquidarla o que queremos que se venda. Y no, lo que queremos es que se encuentre alguna alternativa viable para que la empresa pueda seguir funcionando, pero eso es lo que no encontramos, porque asumir su deuda, estirar la deuda, son paliativos, pero no son remedios para la empresa a largo plazo. Al final, Daniel, si quieren sanear para pensar en ingreso a capital privado, pasa por asumir gran parte de la deuda. Ah, eso es Pasa por necesario, ahí. sí. No es inevitable, por más que nos guste, porque la otra alternativa es, ya me paralizo. Yo le he escuchado a José Salardi diciendo ni un centavo más, igual a Pérez Reyes. A Pérez Reyes menos convencido, pero ni un centavo más. Las obligaciones semestrales no las pagas y te cae la quincha con 4.000 millones de dólares, 4.100 a pagarlo por el Estado peruano. Claro. Y eso es complicadísimo. Me parece no entender a la gente eso. Va a tener que apoyarlo
El gran problema es que se está apoyando sin rumbo. Ahora, ¿qué es lo que preveo? El gobierno va a estar lo más fácil. Rey ya aprendió a jugar la política en Chancay, a jugar la política en el aeropuerto Jorge Chávez, lo inauguró realmente prematuramente en la segunda etapa, y ahora mete ese discurso. Mi impresión es que va a dar un apoyo hasta junio del otro año, cuando haya un gobierno electo y que la ve el próximo gobierno. Claro. Yo creo que la lógica tiene que tener poder, pero la pregunta es a los candidatos, a los que dicen que tienen equipo de lujo, ¿qué le escuchamos a ver? ¿Qué propone? ¿Qué han estudiado? ¿Qué números tienen? ¿Cuáles son las salidas? A ni uno le he escuchado nada, ni creo que le escuche, pues es un tema No, salvo complicado que, que tiene que estudiar. a ver, me parece que algunos candidatos, sobre todo los que aparecen primeros en las preferencias, cuando se hacen encuestas, opinarían que hay que liquidar la empresa inmediatamente y regalar todo. Me parece que por ahí iría la mano. Eh, la inacción que se está teniendo ahora y se va haciendo cada vez más tarde es que va a provocar que alguno que suba diga quiero hacer esto y va a tener incluso razones para justificar su decisión que no serán las mejores, pero bueno. Daniel, esto hay que sumar algo que acaba de pasar esta semana. El Colegio de Abogados de Arequipa ha salido denunciando la inconstitucionalidad de un decreto de urgencia que se llama 013-2024, que le dio a Petroperú, al fisco, le dio la autoridad para capitalizar 1.550 millones de dólares de Petroperú y darle 1.000 millones de dólares más de crédito. El Colegio de Abogados de Arequipa salió, digamos, presentando acciones judiciales para declarar que esto es inconstitucional. No es un tema de discusión jurídica. Pero la pregunta es, oye, si esto ya está obligado y sacramentado, imagínate que declaramos inconstitucionalidad. Los 1.550 capitalizados lo absorbió el mercado. Y están los estados financieros auditados. Tengo compromiso con acreedores internacionales. ¿Qué hacemos? ¿Que lo devuelvan? ¿Qué Pero, estamos ¿por jugando? qué sería inconstitucional? Puede ser inconveniente si quieren, no sé, pero inconstitucional que el Estado apoye a una empresa del Estado. Es que se están llevando, y esto es una iniciativa de Walter Gutiérrez. Ya, Yo he hablado con él hace como 3 meses, me habló de esta teoría de él, y él dice, el decreto de urgencia tiene ciertas limitaciones para emitirse. Cualquier cosa no puede ser decreto de urgencia. Y este apoyo de Petroperú no calza con los alcances que puede tener un decreto de urgencia. Entonces, bajo esa perspectiva, es que están poniendo este inconstitucional decreto de urgencia. Ayer me han preguntado sobre el tema y yo digo lo que estoy diciendo ahora. Ya está obligado y sacramentado. ¿Qué hacemos? Y me dice, no, pero no es para ahora, es para evitar el futuro. Bueno, ahorita va a salir otro decreto de urgencia. Y en el Congreso, las bancadas que se muestran como talibanes, en ningún momento han censurado a un ministro por el caso de Petro Perú, que deberíamos censurar energía y minas, economía y finanzas. claro. Pero nada, todos tranquilos. En el discurso público son talibanes. En el discurso de la acción, sencillamente son concedentes. Eso es lo que tenemos. La política da para todo, ¿no? Y hablando de política, ya cada vez nos acercamos más al periodo preelectoral, por lo menos, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿Ya han aumentado ya los Ah, candidatos? buen, buen tema, Daniel, porque los primeros días de agosto, si no me equivoco, el 1 o 2 de agosto, se ese plazo para alianzas entre partidos. Ujú. Y la pregunta es, ¿por dónde van las alianzas? En la derecha no hay alianza ni jugando. Philip Butter y, ¿cómo se llama? Rafael López Aliaga y Keiko, que le echa pura y dura, ninguno va a hacer alianza entre ellos. Es un hecho. Y en el resto, tampoco lo veo. O sea, yo no veo a Marisol Perestello tratando de ceder su posición de candidata, por ejemplo, al ex rector de la UNI. O no veo
por ejemplo, al candidato de Nuevo Perú cediendo su puesto digamos, a alguien relacionado a la izquierda, que podría llamar izquierda progre. Entonces, alianzas yo no veo. Va a haber 43 partidos con posibilidad de presentar candidato presidencial, pero creo que no va a haber más de 6 o 7 que presenten candidato presidencial. Eso es lo que va a ocurrir. O sea, ¿tú crees que 37 de los actuales inscritos no van a presentar candidatos? Entonces, o 30. No tienen a quién, o si la presentan, Bueno, pero me acuerdo que sencillamente en la es elección de, pasada también hubieran dicho que Perú Libre no tenía a quién presentar. Puede aparecer ahí. claro, pero ahora el problema es no a Perú que presenta al candidato al Puneño, a la Nunga, con esa pedida. De repente lo más visible que existe dentro de la izquierda. Pero después no tiene usted candidato. Antauro no puede ser candidato. No tiene partido, puede ir al Senado de Diputados de invitado. ¿Y qué más contamos? No hay. Carlos Álvarez está en tela de juicio su participación. ¿Por qué? Porque el partido que lo aloja está peleándose con él por cupos en la lista parlamentaria. Igual le ocurrió a Hernando de Soto que ya quedó fuera, por la misma razón. Entonces pregunta, ¿qué otro candidato puede haber? La única sorpresa que puedo ver es el candidato de Puno, de Nuevo Perú, y por el lado del centro, llamemos así, Alfredo Barnechea, por Acción Popular. Eso es lo que hay. Después no veo a otro, sino que parezca como soy de último minuto. Eso Estamos, te iba a preguntar. ¿Hay alguno entre los que se han puesto su nombre, por lo menos, que se perfile como un posible outsider, una sorpresa o no? No hay, no se ve todavía. no hay, no, o sea, no se percibe. Bueno, no se percibía tampoco a Pedro Castillo. Claro, pues, Pedro Castillo, Pedro Castillo no se percibía en las encuestadoras una semana antes de la claro, elección. claro, claro, claro. No existía entre el pelotón que podía llegar a primera y segunda vuelta. Pero bueno, o sorpresa, cuando se cerraron la publicación de encuestas, esos 2 días de vedas previas, apareció Pedro Castillo Claro, filtrándose. Hoy está avanzando, cosa que no la creo, cosa que yo creo que ya existía de antes, seguro. pero recién se comenzaba a filtrar a la opinión pública. Seguro, esa es la estrategia que usan, pues. En la última encuesta ya ponen al candidato, al outsider para que no digan que Mira, se equivocó. Es- mire, en eso yo quiero llamar la atención de algo. Yo creo que Ixo tiene una buena caracterización del universo electoral. ¿Y por qué digo eso? Porque a las 2 o 3 últimas elecciones, su conteo rápido, que significa una caracterización de una muestra muy significativa, casi ha coincidido con el resultado electoral. Entonces, si tiene eso, de hecho antes lo ha tenido, y una cosa es la que muestra en época electoral y otra es postelectoral, y va soltando una noticia ya cuando las encuestas han sido cerradas. Eso es, Eso es inclusive el error, pues. Esa es la realidad. en muchas partes se tienen esa estrategia. Sí, sí, sí. Ahora, Keiko nuevamente candidata. ¿Será otra vez Keiko candidata? ¿Eh? Que Fuerza Popular no tiene otro candidato. Pero a ver, Keiko, Si ¿cuántas quieren, veces no, no es una burla? cuenta ¿Cuántas la ha perdido cuarta, ya? cuenta la cuarta, La cuenta cuarta. la Esta cuarta, sería la la cuarta. cuarta vez. A lo Lula, ¿no? Lula fue 3 veces también candidato fallido, a la cuarta ganó. Pero a Lula, ¿no? Esta no era Fuerza Popular, el Partido de los Trabajadores. Pero ¿por qué me parece que hay una diferencia entre Lula y Keiko? No sé. Este, No, pero Lula es un luchador social, por eso, con un partido, con base social. era una ironía. Keiko es la continuidad de algunos buenos resultados que dejó su padre, y punto. Claro, todo el mundo se olvida también de los excesos del gobierno fujimorista. Y tanto sea la institucionalidad. Oye, ¿acaso no se cerró por ¿cómo se llama? El Tribunal Constitucional de la época de Fujimori? ¿Acaso no se tomó el Poder Judicial y el Ministerio Público? Pero ¿Acaso no se tomó la Contraloría General de la República? acá Es hay que un tema, institucionalidad. César, que, a ver, no tenemos mucho tiempo, pero hay que tocarlo, creo. ¿Qué influencia van a tener Milei y Bukele en la elección del Perú? Bueno,
los que pueden tomar esa prédica es López Aliaga, que ya habló hasta de un costo por preso para mandarlo a El Salvador, y el radicalismo que pretende exhibir filibuster como estrategia, no sé si la creerá de ver. Son los únicos, porque yo no veo Keiko, no va a tomar eso no es lo suyo. Igual, ella representa a la derecha, pero no tiene ese discurso. Influencia, por ahí un conjunto de gente que cree en Bukele. Carlos Álvarez, decía el tema Bukele, pero Carlos Álvarez yo creo que no va a participar, Pero, no, el partido lo va a echar y está poniendo a Armando Macé en el partido como candidato. pero va a ser interesante. ¿Aparecerá algún candidato con un discurso así, liberal, libertario, anarcocapitalista? ¿Tú crees que Philip Butter frente con un discurso de ese tipo? Yo creo que está pretendiéndolo, Ah, ¿no? sí. Está pretendiéndolo, claro. Eh, ha recorrido todos los podcasts de streaming ya, pero la semana pasada le ha tocado con el diario de Curven. El diario de Curven lo ha desnudado con respecto a sus principales personajes que él dice que sería parte de su gabinete de lujo. Y le sacó con mucho detalle la historia de cada uno de ellos. Y la verdad, a Filiberto se le vio bastante desubicado. Entonces yo creo que también es muy vulnerable con toda esa seguridad que quiere ofrecer, su radicalismo, y que sencillamente lo que dice él es infalible. Yo creo que en campaña se puede desarmar. Así lo veo. Vamos a ver qué pasa, César. Que nos acabó el tiempo, llegamos al final del programa. Nos veremos en la próxima sesión o con otros temas de interés nacional, eh, y también del mundo internacional. Hasta la próxima.